No vienes a la fiesta, Rachel. Simplemente no luces bien a su lado. Ese fue el mensaje de mi madre. Cortante, simple y empapado de vergüenza. Con ella, se refería a la nueva novia de mi hermano, aquella con la que todos estaban obsesionados, por la que querían que yo desapareciera. Decían que era elegante, refinada, que quedaba mejor en las fotos. Lo que no sabían era que yo firmaba su cheque de pago. Durante los últimos 2 años, había pagado sus facturas en silencio, la electricidad, el agua, incluso su wifi. No dije nada. Nunca pedí las gracias. Pensé que estaba haciendo lo correcto, hasta que me desinvitaron del cumpleaños de mi madre porque no daba la talla. Ese fue el día en que algo cambió. No alcé la voz. No discutí. Simplemente abrí mi aplicación bancaria y lo terminé todo. Y 3 semanas después, mientras cortaban el pastel y posaban para las fotos, todo se oscureció. Literalmente. No había vuelto a casa en casi 2 años. Ni para Acción de Gracias, ni para Navidad, ni siquiera cuando mi padre tuvo una cirugía la primavera pasada. No era por amargura. Simplemente dejé de contactarlos. En algún punto del camino, las llamadas telefónicas se desvanecieron en el silencio, y nadie en ninguno de los 2 extremos pareció notarlo. Ahora vivía en Portland, sola, con 32 años, dirigiendo una creciente empresa de medios digitales que se centraba en historias lideradas por mujeres. No era llamativo, pero éramos rentables y discretamente influyentes. Algunos días organizábamos paneles con senadores. Otros días ayudábamos a los becarios a aprender cómo crear currículums. Mi familia pensaba que trabajaba en blogs o en cosas de diseño gráfico. Nunca preguntaron de verdad. Cada vez que sacaba el tema del trabajo en la cena, obtenía una de 2 reacciones, miradas perdidas o un rápido cambio de tema. La única vez que se mencionaba mi nombre era si algo salía mal, problemas con el coche, confusiones con los impuestos, problemas con el wifi. Entonces, de repente, era útil. Al crecer, yo había sido el plan de respaldo. Mi hermano Logan era el niño de oro, la estrella de atletismo, el ganador de la beca, el que mi madre presentaba como nuestro orgullo. ¿Y yo? Yo era Rachel. Ella está bien. Callada, pero bien. Siempre hubo esta regla no escrita en casa, no eclipses a Logan. Así que nunca lo hice. Me sentaba en los bordes de las fotos grupales. Aplaudía educadamente en sus graduaciones. Incluso edité sus solicitudes de empleo cuando le costaba conseguir trabajo. Nunca lo mencioné. No necesitaba reconocimiento. Solo justicia, tal vez una pizca de ella. Recuerdo que una vez, hace 2 años, mi madre llamó, sonando alarmada. Sus facturas de servicios públicos se habían disparado inesperadamente, y con papá de baja médica, las cosas estaban ajustadas. Solo hasta el mes que viene, susurró. Si pudieras ayudar, aunque sea un poco. No lo dudé. Cubrí la factura de la luz ese mes, luego la del agua, luego la de internet, y sin que me lo pidieran de nuevo, simplemente seguí haciéndolo. Cada 1 de mes, los cargos salían automáticamente. Silenciosa, invisible, como siempre había sido. Y en esos 2 años, ni una sola vez alguien dijo gracias. Ni una sola vez preguntaron cómo estaba. Me convencí a mí misma de que no importaba. No lo hacía por el crédito. Lo hacía porque era la que podía. Pero cuando llegó ese mensaje de texto, simplemente no luces bien a su lado, fue como si cada compromiso silencioso que había hecho se levantara dentro de mí y gritara. No solo me olvidaron, me borraron. Todo comenzó con una llamada telefónica de mi madre. Sonaba optimista, casi ensayada. Rachel, solo quería ponerme en contacto sobre los planes para tu visita el próximo mes. Logan traerá a alguien muy especial este año. Sonreí educadamente. Genial. Ya reservé mi vuelo. Aterrizo 2 días antes. Pensé que podría ayudarte con los preparativos, como solía hacer. Hubo una pausa, una larga. Y luego vino el cambio, del tipo que puedes oír antes de que aterrice. En realidad, dijo lentamente, estábamos pensando que tal vez te saltarías este año. Ya sabes, para darles a Logan y a ella algo de espacio. Parpadeé, confundida.
¿Espacio de qué? Solo voy a visitar mi casa. Es el cumpleaños de mamá. Su voz bajó a un murmullo. Es que ella es muy refinada. Tiene una cierta presencia y, a veces, cuando están en la misma habitación, bueno, ustedes dos tienen energías muy diferentes. Puede ser una distracción. Una distracción, repetí. Simplemente encaja mejor visualmente, dijo mi madre. Junto a Logan. Ya sabes, son la pareja perfecta. No dije nada. El tipo de nada que llena una habitación. Luego añadió, casi como una aclaración, no te lo tomes a mal. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Me estás desinvitando del cumpleaños de mi propia madre. No, no desinvitando, insistió ella. Solo sugiriendo un plan diferente. Quizás lo celebramos en otro momento. Solo nosotras. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no solo estaba roto. Se había estado resquebrajando durante años. Este fue simplemente el momento en que se desmoronó en mis manos. No grité. No lloré. Simplemente colgué. Y por un rato, me quedé sentada allí, con el teléfono todavía en la mano, la pantalla en negro, mi reflejo devolviéndome la mirada como una extraña. Ella, ese era su nombre. La mujer que había aprobado hacía 3 meses para una rotación de prácticas de 6 meses en el equipo de estrategia editorial de mi empresa. Una graduada de Harvard con un portafolio impecable y un tono excesivamente educado en los correos electrónicos. La había visto 2 veces en la oficina, un apretón de manos, una evaluación de desempeño. Ella no sabía que yo tenía un hermano. Y claramente, mi familia no sabía que ella trabajaba para mí. Pero habían dejado una cosa clara, yo no era lo suficientemente fotogénica para estar en su encuadre. Respiré hondo, luego cogí mi portátil. Abrí el panel de mi banca en línea, el que tenía la lista de pagos automáticos mensuales, luz, agua, internet para la casa de mis padres. 3 clics, sin dramas, solo cancelar, cancelar, cancelar. No lo hice por venganza. Lo hice porque algo dentro de mí, esa parte que solía esforzarse tanto por ser suficiente, finalmente se había aquietado. Y el silencio, por una vez, no se sintió como una rendición. Se sintió como fuerza. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No lo planeé. Mi cuerpo simplemente ya no descansaba igual. Hice café como de costumbre, pero sabía raro. O tal vez solo era yo. Me senté en la encimera y abrí de nuevo mi portátil, revisando mi historial de transacciones. Hacía meses que no lo miraba con atención. Las facturas habían sido actos de amor mecánicos y automatizados. Nunca los etiqueté de esa manera. Factura de electricidad, 138,27. Agua, 42,16. Internet, 89,99. Cada mes, el mismo ritmo. Sin notas de agradecimiento, sin reconocimientos, solo silencio y expectación. Me desplacé hacia atrás, mes tras mes, como si hojeara un diario abandonado. 24 entradas. El total, 6.780,34. No era solo dinero. Era tiempo, espacio, pensamiento. El tipo de compromiso silencioso que nadie pide nunca, pero que todos esperan del hijo estable. Se me oprimió el pecho. No con ira, al menos, no del tipo agudo. Era más como si algo pesado finalmente reconociera su propio peso. ¿Y para qué? Para que mi madre pudiera enviarme un mensaje de texto días antes de su cumpleaños y decir que no lucía lo suficientemente bien junto a una chica cuyo LinkedIn yo había revisado personalmente. Para que yo pudiera seguir fingiendo que esto era normal. Miré a mi alrededor en mi apartamento, tranquilo, lleno de pequeños recordatorios de en quién me había convertido. Una placa de una ceremonia de premios. Una cita enmarcada del primer artículo que publicamos. Una Polaroid de un retiro de la empresa. Cosas sobre las que nunca preguntaron, que nunca les importó saber. Pensaban que simplemente me iba bien. Algún proyecto secundario con blogs. Nadie me había buscado en Google. Nadie me había visitado. Pero Logan publicaba una foto de su batido, y el chat grupal de la familia estallaba en aplausos.
No estaba amargada. Ya no. Simplemente había terminado. Habían construido un santuario en torno a la imagen, al éxito performativo, a lucir bien junto a las personas adecuadas. Y durante 2 años, yo lo había financiado en silencio. Esa revelación no me hizo llorar. Me hizo sonreír. No porque quisiera venganza, sino porque por una vez yo no era la invisible. Yo era la que sostenía el interruptor, y acababa de apagar las luces. Cerré mi portátil y me levanté lentamente, dejando que el silencio se asentara de nuevo. No necesitaba demostrar nada. No a ellos. Ya no. Si no me querían en la foto, bien. Pero no tenían idea de cuánto de esa foto yo había estado manteniendo unido. El día del cumpleaños llegó como cualquier otro. Cielos grises cubrían Portland. Del tipo que se corresponde con tu estado de ánimo antes incluso de que tengas tiempo de sentir algo. No puse recordatorios ni lo marqué en mi calendario. No lo necesitaba. Mi cuerpo lo recordaba. Eran las 4:30 de la tarde cuando mi teléfono se iluminó. Mamá, llamada entrante. Dejé que sonara. 1 minuto después. Logan, llamada entrante. Luego, número desconocido. Tenía una idea de quién era. Puse el teléfono boca abajo y dejé que el silencio se extendiera como una segunda piel. 10 minutos después, comenzaron los mensajes de texto. Mamá, Rachel, se acaba de ir la luz. Tenemos invitados aquí. Por favor, arréglalo. Lo leí una vez, lentamente, y luego de nuevo, como si alguna parte de mí todavía esperara que apareciera una disculpa a mitad de la frase. Logan, el agua también se cortó. ¿Qué está pasando? Casi podía oír su irritación filtrándose a través del texto, como si el mundo le debiera un confort ininterrumpido. Luego ella escribió, el internet no funciona. No puedo cargar la presentación de diapositivas. Todo el mundo está esperando. Ese me hizo detenerme. Ella no tenía idea, por supuesto. Para ella, yo era solo el nombre en su evaluación de desempeño, no la mujer que había leído su carta de presentación 2 veces, que había impulsado su solicitud basándose en el instinto, no en las credenciales. Estaba a punto de descubrirlo. No porque yo fuera a decir algo, sino porque la verdad tiene una forma de colarse por las grietas cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso. Observé cómo el vapor subía y luego se desvanecía. Entonces, finalmente, escribí un único mensaje. Rachel, lo siento, ya no me encargo del soporte doméstico. Lo dejé así. Sin drama, sin explicación, solo claridad. Durante 2 años, había parcheado los agujeros, pagado las facturas, asegurado que sus celebraciones transcurrieran sin problemas en segundo plano. Pero esta vez, el segundo plano se había marchado. Y de repente, todo dejó de funcionar. No sentí culpa. No sentí poder. Sentí espacio, como si la ausencia de obligación hubiera creado un lugar para finalmente respirar. Fuera de mi ventana, la ciudad seguía su curso. Pasaban los coches, las hojas se deslizaban por las aceras. La vida continuaba. Dentro de esa casa, estaban desesperados, llamándome no porque me extrañaran, sino porque no tenían un plan de respaldo. Yo siempre había sido el plan de respaldo. No este año. Este año, me elegí a mí misma. Y estaban a punto de descubrir cómo se sentía eso. A las 5:20 de la tarde, mi teléfono vibraba sin parar. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos que caían como una avalancha cada pocos segundos. Por favor, llama. Esto es serio. ¿Qué está pasando? Mi padre, que no me había dicho una palabra amable en años, incluso me escribió en mayúsculas, necesitamos electricidad. La gente está empezando a darse cuenta. Casi me reí. Por primera vez, no me estaban ignorando. Dependían de mí, no para estar allí, no para lucir bonita, no para tomar partido, sino para arreglarlo todo como siempre hacía. Excepto que ya no era su reparadora invisible. Simplemente me había ido. Y entonces llegó la videollamada. La tía Valerie, la única en la familia que alguna vez me vio como algo más que un personaje de fondo.
Usó la misma aplicación anticuada que usábamos cuando yo era adolescente, solo ella intentaría contactarme de esa manera. Contesté. Apareció en la pantalla, de pie torpemente en la cocina, la misma cocina en la que crecí. Las luces tenues, las conversaciones apagadas de fondo. Vi destellos de confusión. Logan paseándose. Mamá susurrando algo urgente. ¿No vas a ayudarlos?, preguntó la tía Valerie con delicadeza, sin acusar, solo confundida. No respondí de inmediato. En cambio, observé, escuché. Rachel, tu madre está hecha un desastre, continuó. La gente está haciendo preguntas. Ella está tratando de mantener a todos tranquilos, pero... Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se movieron ligeramente, enfocándose en alguien fuera de cámara. Entonces una voz familiar interrumpió, clara y refinada. Lo siento, no quería interrumpir, pero... Ella apareció en la pantalla. El pelo perfectamente peinado, una sonrisa suave en su rostro, llevando un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Me miró directamente y se quedó helada. Durante 3 segundos completos, no dijo una palabra. Luego vino el desliz. Oh, hola, señorita Hayes. Parpadeó, luego sus mejillas se sonrojaron de confusión, comprensión y algo peligrosamente cercano al miedo. Detrás de ella, la voz de Logan. Espera, ¿cómo la acabas de llamar? Ella intentó retractarse. Quería decir Rachel. Es que en el trabajo la llamamos. Él la interrumpió. ¿En el trabajo? Más murmullos. La gente mirando por encima del hombro. Mi madre y mi padre ahora frente a la pantalla, con la boca ligeramente abierta. Logan se inclinó hacia adelante. ¿Trabajas para ella? Ella dudó, luego asintió lentamente. Ella es una de las directoras ejecutivas en Pacific W Media. De hecho, es mi jefa directa. Una pausa. No el tipo de pausa que invita a una explicación, sino el tipo que consume el oxígeno de la habitación. ¿No lo sabían?, preguntó ella, su voz ahora diminuta. Papá dio un paso atrás. Mamá miraba la pantalla como si hubiera visto un fantasma. Ella es tu jefa, dijo Logan de nuevo. Más bajo ahora. ¿Te refieres a la misma Rachel que dijeron que no debía venir porque? Se detuvo. Demasiado tarde. Todos lo oyeron. El silencio en la pantalla se convirtió en otra cosa. No vergüenza, no respeto, reconocimiento. Mi madre buscó palabras, pero no salió ninguna. Mi padre finalmente dijo, eso no cambia lo que pasó. Ella parecía querer desaparecer. Yo. No sabía que era tu hermana. Lo juro. Asentí levemente. Está bien. No lo mencioné. Mantengo el trabajo y la familia separados. Y lo decía en serio, hasta ahora. Logan parecía atónito. Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Incliné la cabeza. Porque nadie preguntó nunca. Otro silencio. Uno más profundo. Entonces ella se giró hacia el resto de la habitación. Si sirve de algo, dijo en voz baja, la señorita Hayes es una de las mejores personas con las que he trabajado. Es justa, respetuosa. Yo. Bajó la mirada. No sé por qué no fue invitada hoy, pero si hubiera sabido que esta era su familia, no habría venido. Salió de la cámara. No me moví. No sonreí. No lo necesitaba. Todos los demás hicieron los cálculos. Desinvitaron a su propia hija para impresionar a una mujer que le reportaba directamente a ella. Y ahora se habían quedado a oscuras, literal y figuradamente. Dejé que el momento respirara. Dejé que el peso de ello descansara sobre sus hombros, de la misma manera que sus expectativas siempre habían descansado sobre los míos. Luego, terminé la llamada, en silencio, con dignidad, como alguien que finalmente había ocupado su lugar en el encuadre, no pidiéndolo, sino siendo innegable. No revisé mi teléfono esa noche. Ni una sola vez. Sin curiosidad. No, solo para ver. Encendí una vela,
Preparé la cena y puse música que no tenía nada que ver con ellos. Por una vez, el silencio no significaba esperar. Significaba paz. Pero a la mañana siguiente, las notificaciones se apilaban, como una torre a punto de caer. 12 llamadas perdidas de Logan, 4 mensajes de voz de mamá, un muro de textos de papá y un mensaje de ella. Rachel, lo siento. No sabía quién eras para ellos. Lo descubrí de la peor manera. Presenté mi renuncia esta mañana. Tú nunca fuiste el problema. Lo eran ellos. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. No fue satisfacción lo que sentí. Fue algo más pesado. Confirmación, tal vez, de que no estaba loca, de que las sutiles crueldades a lo largo de los años habían sucedido de verdad. Simplemente las había sobrevivido mejor de lo que pensaba. Al mediodía, Logan finalmente envió lo que pensó que arreglaría todo. Sé que las cosas se salieron de control, pero ¿puedes al menos decirle a ella que se quede? Realmente necesita este trabajo. Eres su jefa, después de todo. Una palabra tuya y lo reconsideraría. Miré la pantalla. Una palabra. Una palabra mía. Eso solía ser todo lo que necesitaba oír de ellos también. Solo una palabra. Una disculpa. Una defensa. Un momento en que alguien dijera, Rachel importa. Nunca me la dieron. Y ahora, cuando su imagen se desmorona, cuando la chica que eligieron por encima de mí se está marchando, finalmente vienen a pedir mi influencia. Escribí con cuidado. Ella se fue por quienes eran ustedes, no por quien soy yo. Luego dejé el teléfono y abrí mi portátil. Una reunión de personal programada estaba comenzando. Entré en ella con voz firme, notas listas, visión clara. Ni una sola vez durante la reunión pensé en Logan, o en mamá, o en papá, porque ya no tenían espacio en la versión de mí que finalmente estaba eligiendo. Más tarde esa noche, recibí un último mensaje de papá. Estás llevando esto demasiado lejos. Nosotros te criamos. Nos debes más que esto. Y respondí, por primera y última vez. No le debo nada a nadie que me haya hecho sentir inferior. Ni más, ni menos. Y presioné enviar sin temblar. Pasó una semana. No más llamadas, no más mensajes frenéticos, solo un extraño silencio, como el ojo de una tormenta que finalmente se había alejado. Hasta que una tarde, mientras entraba en mi garaje, los vi, mis padres, de pie en el porche con maletas de viaje en la mano. Como dos personas que habían decidido que estaban listas para reescribir la historia sin reconocer quién la escribió primero. No cerré la puerta de golpe ni los dejé fuera. La abrí porque quería ver qué versión de la historia intentarían contar cara a cara. Nos sentamos en la sala de estar. Ofrecíte por costumbre. Aceptaron por culpa. Fue mi madre quien habló primero. Rachel, lo hemos pensado bien. Quizás no lo manejamos correctamente. Quizás te debemos más de lo que admitimos. No dije nada. Solo asentí para que continuara. Mi padre se aclaró la garganta. Somos familia, y la familia se ayuda mutuamente. Te criamos. También hicimos sacrificios. Todo lo que pedimos es un poco de apoyo. No para siempre, solo tal vez 200 al mes. Ahí estaba, envuelto en palabras suaves, pero hueco en el centro. No estaban aquí porque hubieran cambiado. Estaban aquí porque estaban perdiendo el control. Sonreí, no con crueldad, solo con claridad. ¿Y Logan?, pregunté. ¿Contribuirá él con la misma cantidad? Intercambiaron una mirada. Mamá respondió suavemente, Logan está entre trabajos. Y con ella marchándose, no está en un buen momento. Por supuesto que no. Nunca lo estuvo, pero yo siempre tuve que estarlo. Los miré. Mi voz, serena. Si Logan acepta contribuir con 200 al mes, yo también lo haré. Ni más, ni menos. No hablaron. El silencio se hizo pesado, así que añadí, o si quieren que cubra el monto total, necesitaré algo por escrito. Un documento legal que establezca que la casa será completamente mía. Sin sorpresas. Las fosas nasales de papá se ensancharon.
¿Nos estás haciendo firmar contratos ahora? Somos tus padres. No me inmuté. Exactamente. Y durante 32 años, ser su hija ha significado dar sin límites. Simplemente estoy estableciendo algunos. La habitación se quedó quieta. No estaban acostumbrados a esta versión de mí, la que ya no confundía el sacrificio con el amor. Finalmente, mi padre se levantó. Su tono cambió. Si te importa más el dinero que la familia, entonces quizás no eres parte de esta familia en absoluto. Me levanté también, tranquila, serena. Entonces quizás finalmente he aprendido lo que eso significa realmente. Abrí la puerta. Esta vez, salieron, y no miré hacia atrás. Ha pasado más de un año desde esa última conversación. No he bloqueado sus números. No he cambiado mi dirección. No hice una salida dramática del chat grupal de la familia. Simplemente dejé de responder. Y en ese silencio, aprendí algo poderoso: la distancia no siempre es un castigo. A veces es protección. Nunca volvieron a contactar. Sin disculpas, sin reconocimiento, ni siquiera un feliz cumpleaños, lo cual está bien. He dejado de esperar que les importe de maneras que nunca aprendieron. En cambio, he invertido esa energía en personas que sí están presentes, amigos que llaman sin pedir nada, colegas que respetan los límites, mi equipo, el que construí desde cero, que creen en lo que estamos creando, y en mí. Ahora hay una cita enmarcada sobre mi escritorio: no eres difícil de amar. Simplemente no estás destinada a ser amada por personas que solo saben cómo necesitar. Me tomó años entender eso. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser buena significaba ser útil. Que quizás si daba lo suficiente, me mantenía lo suficientemente callada, les hacía la vida más fácil, finalmente sería suficiente. Resulta que siempre fui suficiente. Simplemente ellos no eran capaces de verme más allá de lo que podía ofrecer. Así que dejé de ofrecer. No por rencor, sino por claridad. Ahora, pago mis propias facturas. Cuido de mi espacio, mi paz, mi futuro, y no me disculpo por ello. Si estás leyendo esto, preguntándote si te equivocas al alejarte, si elegir la paz por encima de complacer te hace egoísta, déjame decir esto claramente: tienes permitido alejarte de las personas que solo te aman cuando eres conveniente. No eres difícil. Simplemente te has cansado. Y ese es un hermoso lugar para empezar.